¿Qué tal, queridos alumnos y alumnas del curso de juicios orales en materia mercantil? Vamos a dar inicio a la retroalimentación de la sesión 4 referente al capítulo de las pruebas. Esencialmente vamos a analizar 4 pruebas, que es la confesional, la testimonial, la pericial y la instrumental que señala el Código de Comercio. Primero que nada hay que hacer mención de las reglas generales de las pruebas, las cuales aplican también para los juicios que no son orales, como los juicios ejecutivos normales, los juicios ejecutivos mercantiles. Primero que nada, pues tomar en cuenta que tienen que estar relacionadas con los hechos. Ya lo habíamos visto en el capítulo de la demanda, que las pruebas tienen que ir relacionadas con cada uno de los hechos, con los hechos que se pretendan probar. ¿Qué pasa si no lo hacemos de esta manera? Pues nos pueden desechar las pruebas. Tienen que ir relacionadas con los hechos que queremos probar. También hay que hacer mención, por ejemplo, si mencionamos a un testigo, su nombre completo y domicilio para que pueda ser llamado a juicio. La cuestión de las pruebas documentales, que hace mención de que por su naturaleza, al momento de que nosotros las ofrecemos, se tienen por desahogadas. Lo vamos a ver en la siguiente sesión cuando veamos la audiencia preliminar, que cuando nosotros estamos en un juicio y únicamente se ofrecen las pruebas documentales, en este caso no se necesita preparar audiencia de juicio, porque dada su naturaleza ya se tienen por desahogadas. Me adelanto un poquito a la siguiente sesión. En la audiencia preliminar, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a fijar acuerdos sobre hechos no controvertidos. El juez va a admitir o desechar las pruebas que se ofrecieron en el escrito inicial de demanda, y las que necesiten desahogarse, que por lo regular viene siendo la confesional, la testimonial y la pericial, las que tengan que desahogarse se van a fijar en una audiencia de juicio, que prácticamente va a ser para el desahogo de las pruebas y los alegatos, posteriormente al dictado de la sentencia. Entonces, en ese aspecto, pues sí es importante tomar en cuenta que si nosotros estamos ofreciendo únicamente pruebas documentales, podemos solicitar que en una sola audiencia se celebre la audiencia de juicio y podemos resolver el asunto en una sola audiencia. Ahora, en cuestión de la carga de la prueba, ¿a quién le corresponde? El código señala que quien afirma está obligado a probar, y en consecuencia el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones. O sea, yo como parte actora debo probar la acción que yo estoy manifestando, y como parte demandada, pues en este caso tengo que acreditar las excepciones que yo estoy ofreciendo. Muy bien, entonces eso es en cuestión de la carga de la prueba. Y también hace mención que el que niega no está obligado a probar, sino en caso de que su negación envuelva una afirmación expresa de un hecho. Ejemplo, en un pagaré, si yo por ejemplo como parte demandada digo, esa firma no es mía, o ese título de crédito yo no lo suscribí, yo estoy negando un hecho, pero a la vez cuando yo estoy negando ese hecho, yo estoy negando ese acontecimiento, pero también estoy afectando, por decirlo así, una afirmación que me está realizando la parte actora. Entonces ahí la carga de la prueba es para la parte demandada de acreditar, o más bien dicho, desacreditar si efectivamente ese pagaré o ese título de crédito no se realizó con la firma de quien lo suscribe. Después entramos ya en lo que es la prueba confesional, que hace mención en su artículo 1390 bis 40 del Código de Comercio, que se formularán interrogatorios orales a la contraparte, y tendrá que hacerse de manera libre, obviamente respetando los criterios que marca el código para poder ofrecer un interrogatorio. En este aspecto, pues sí es importante señalar que anteriormente la prueba confesional únicamente era sobre posiciones, donde la respuesta podría ser o afirmativa o negativa. Aquí ya se permite esta narración del interrogatorio de una manera un poco más libre, pero siempre y cuando cumpla con los requisitos que señala el código, que también ahí se menciona en su lectura, que no deben ser preguntas que no sean de los hechos que están en la demanda. Por eso les comentaba que los hechos siempre va a ser lo más importante, porque en base a eso se va a resolver, en base a eso se van a ofrecer las pruebas, y si nosotros ofrecemos una prueba que no está relacionada con ningún hecho,
pues no puede ser admitida según lo establecido en el Código de Comercio. Ahora, los interrogatorios igual, los interrogatorios tienen que ser relacionados a acreditar los hechos en la demanda. No deben ser insidiosas y tienen que ser hechos propios de quien declara. Obviamente, hay que tener habilidad para narrar un interrogatorio que sea lo más preciso y conciso para que pueda ser admitido dentro de la audiencia de juicio. Y además también sirve para el entendimiento de quien va a contestar el interrogatorio, porque nosotros como abogados a veces utilizamos tecnicismos que pues, entre nosotros sí nos entendemos, pero ya al momento de hacer estas preguntas o utilizar ese lenguaje en nuestros clientes, en nuestras contrapartes, en cuestiones así, no nos van a entender. Entonces sí es importante que sean términos precisos. E inclusive por experiencia profesional les comento que el juez en una ocasión sí aceptó un interrogatorio que estaba narrado en términos jurídicos muy técnicos, y que al momento que se le preguntaron al cliente, pues el cliente no entendió, entonces se tuvieron que objetar esas posiciones, y pues obviamente no tuvieron validez alguna. Entonces tienen que ser narrados en términos precisos para evitar precisamente esto. Muy bien, entonces vamos a saltarnos a lo que es el valor de la prueba, porque el punto anterior referente a los tipos de confesión pues, está bastante sencillo. Confesión judicial hecha ante autoridad competente y extrajudicial hecha ante autoridad incompetente. Ahora, ¿qué valor tiene la prueba confesional? La prueba confesional tiene valor de prueba plena, o sea que no necesita otro medio de convicción para robustecer la prueba confesional, pero tiene que tomarse en cuenta que sea hecha por persona capaz, con capacidad legal, con capacidad para obligarse, que sea hecho sin los vicios del consentimiento, error, dolo, mala fe o por violencia o que haya sido hecha de forma ilegal. Obviamente, si se encuentran algunos de estos supuestos, no basta con que lo digamos, volvemos a lo mismo, la importancia de las pruebas. Si yo digo, por ejemplo, mi cliente contestó el interrogatorio pero porque estaba siendo amenazado, ¿sí? Entonces, no basta con nuestro dicho para nosotros tener ese argumento como válido, tenemos que probarlo, y esta es la importancia de las pruebas, que nos van a ayudar a robustecer los argumentos que ya tenemos, porque con esto vamos a generar convicción en el juez, y es lo que nosotros pretendemos en un juicio. Ahora, en cuanto a la prueba testimonial, pues esta está a cargo de personas que le constan los hechos que están en la demanda. ¿Cómo le puede constar a una persona los hechos en una demanda? Pues digamos que conoce cómo sucedieron los hechos, conoce cómo se realizó la celebración de un contrato. Pudiera ser también el caso de que, bueno, en este caso hay que tomar en cuenta lo que son las tachas, que ahorita lo vamos a mencionar. No todas las personas pueden ser consideradas como testigos, entonces hay que tomar en cuenta que para que puedan ser testigos tienen que ser personas que le consten los hechos. Claro que yo sé que en la práctica profesional se ofrecen en muchas ocasiones testigos falsos, pero el riesgo de utilizar un testigo falso es de que si se utiliza una pregunta correcta o una pregunta que sabes que lo vas a cachar en la mentira, pues puedes tumbar esta prueba testimonial, ¿sale? Muy bien. Entonces, en estos supuestos, pues el interrogatorio tiene que ser los mismos términos de la prueba confesional, en términos claros, precisos, que no tienen que ser sobre hechos no controvertidos o que no están en la demanda. El juez en estos casos puede interrogar a los testigos de oficio para acreditar que no tienen interés en el juicio. Las preguntas más comunes que hace el secretario de acuerdos o el juez es que diga el testigo si tiene interés en el juicio, o que diga el testigo si depende económicamente de una de las partes, ¿sí? Entonces, en ese aspecto sí pueden realizarse estas preguntas por parte de la autoridad. Ahora, esto va relacionado con lo que les mencionaba de los exámenes de testigos, que el juez tiene que valorar si son testigos idóneos para poder desarrollar esta prueba. Y pasamos al tema de las tachas, que hace mención de que son aquellos impedimentos que pudieran tener los testigos para el desahogo de un interrogatorio, y este se tiene que presentar dentro de los 3 días siguientes a la declaración de testigos,
cuando estamos hablando de que pues, el testigo pudiera ser familiar, pudiera ser socio a lo mejor de la empresa que estamos representando, pudiera tener interés en el juicio, que depende económicamente de alguien, que a lo mejor el juez no lo detectó, pero nosotros como litigantes sí, lo podemos promover a través de un incidente para desacreditar esta prueba. ¿Sale? Muy bien. Ahora, el valor de la prueba testimonial hace mención de que el juez la considera, esta queda al arbitrio del juez. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez va a valorar esta prueba de manera libre. Pero para que sea una prueba testimonial fuerte, por lo menos necesitamos 2 a 3 testigos en los cuales coincidan sus declaraciones, en las cuales sean uniformes en cuanto a lo que contestaron, que hayan presenciado el acto, que lo hayan visto, ¿sí? Que no tengan ninguna incapacidad, que no estén tachados por alguna de las partes. Si tenemos esta prueba robustecida por 2 declaraciones que coinciden o son iguales de 2 testigos, pues esta prueba va a tener mayor valor probatorio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, rápidamente a lo que es la prueba instrumental, que dicho en otros términos, pues no es otra cosa más que la prueba documental. Ya sabemos nosotros los tipos de documentos públicos y privados. Los públicos son prácticamente aquellos que, como lo menciona la ley, tal cual, o sea, para que se considere documento público, tiene que estar regulado por una ley que los identifique como tales. Regularmente, ¿cuáles son los documentos públicos? Aquellos que son expedidos por la autoridad competente, los que son expedidos por algún fedatario, como puede ser en el caso de alguna notaría, algún corredor público, ¿sí? Algún documento que sea expedido por alguna dependencia de gobierno. Esos son documentos públicos, ¿sale? Y los documentos privados, pues son aquellos que no tienen estas características. Ejemplo, un contrato, a lo mejor un contrato de arrendamiento, es un documento privado que pudiera ser público si nosotros lo protocolizamos o le damos una certificación a través de una notaría. Pues ahí ya pasaría a ser un documento público. Que obviamente, ¿cuál tiene mayor valor probatorio? Pues obviamente el documento público, ¿sí? Pero aún así el documento privado no carece de valor probatorio. Sí generan convicción en los juzgadores. Como les mencionaba, por su naturaleza no requiere preparación para su desahogo. Deben estar relacionados los instrumentos con los hechos, que eso ya quedó bastante claro. Pueden ser objetados por las partes para la cuestión de invalidarlos, ¿sí? Como les ponía como ejemplo, un documento un documento privado, que podría ser un título de crédito, pudiera ser objetado a lo mejor por la cuestión de la firma, por la cuestión de algún interés que no se pactó, de algún error dentro del mismo título de crédito, que puede ser objetado con alguna prueba pericial, ¿sale? Alguna escritura pública también pudiera ser objetada. Aquí estamos hablando en términos generales de que las pruebas instrumentales pueden ser objetadas si en dado caso el juez no percibe alguna irregularidad. ¿Ok? Muy bien. Bueno, un pequeño paréntesis. En cuanto a lo que es la prueba instrumental, por ahí hay algunos criterios que mencionan que tratándose de títulos de crédito, a simple vista, si se logra identificar que la firma es totalmente diferente a la firma que tiene la persona que supuestamente suscribió el título de crédito, en estos casos el juez puede tomarlo como medio de convicción. A lo mejor no hace prueba plena, pero sí es un medio de convicción, que lo ideal siempre para desacreditar una firma es una prueba pericial. A veces es mejor invertirlo un poco en este tipo de pruebas para nosotros robustecer más nuestro argumento, que simplemente decir, bueno, es que la firma de la credencial no coincide con la del título. Pues en esos casos, les digo, o sea, sí pudiera ser una prueba, porque hay criterios jurisprudenciales que hablan acerca de esto, pero lo más recomendable siempre es acreditar o robustecer nuestros hechos con la mayor cantidad de pruebas que tengamos a nuestra disposición. Después,
El valor de las pruebas instrumentales, pues estas se hacen prueba plena, salvo que se impugnen y que se demuestre que no tienen validez esos documentos, pues en esos casos dejan de tener valor probatorio. Ahora, en cuanto a la prueba pericial, pues es aquella en la cual, basándose en una ciencia, arte, técnica, oficio o industria, se pretende determinar con mayor exactitud la valoración, opinión, certificación o comprobación que ayude al juzgador a la interpretación de un acto o hecho jurídico. O sea, prácticamente la prueba pericial va enfocada a que con alguien, basarse en el criterio de alguien que sea experto en una materia en específico para robustecer nuestro argumento. ¿Qué tipo de pruebas periciales puede ofrecer un juicio ejecutivo mercantil? Pues está la prueba pericial en grafoscopía, si a lo mejor quisiera acreditar o desacreditar una firma. Está la prueba pericial en informática, a lo mejor para la cuestión de una transacción electrónica. Una pericial contable, podemos ofrecer una pericial mecánica, si hay algún tipo de daño a lo mejor en algún vehículo, ¿sí? O sea, hay muchos tipos de pruebas periciales, pero para eso obviamente tienen que estar certificados los peritos que van a ofrecer este tipo de pruebas, y nosotros podemos consultarlas, bueno, al menos aquí en el estado de Michoacán lo podemos consultar en el Poder Judicial, en la página del Poder Judicial del Estado, la lista de peritos oficiales, y nosotros de ahí partir para poder ofrecer una prueba pericial. Ahora, requisitos para el ofrecimiento de la prueba pericial: señalar la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual debe versar la prueba. En estos casos, pues tenemos nosotros que ser muy claros en cuanto a qué es lo que pretendemos probar con la prueba pericial. Por eso tenemos que relacionarla con los hechos y decir qué puntos son los que versará la prueba. Por ejemplo, yo voy a ofrecer una prueba pericial en grafoscopía y tengo que señalar nombre y domicilio del perito, el título que tiene este perito o la autorización que tiene, a lo mejor es perito en grafoscopía, ¿sí? Perito a lo mejor con otro título, grafoscopía y dactiloscopía y demás cosas. O sea, señalar el título exacto de la persona que va a servir como perito, la cédula profesional o documento que acredite la calidad técnica del perito, y pues obviamente relacionarlo con los hechos controvertidos. La dictaminación tendrá que hacerse en la audiencia de juicio. De no exhibirse el dictamen, se tendrá por desierta la prueba, pero hay que tomar en cuenta que en este caso las pruebas periciales pudieran sancionarse a los peritos que fueran omisos, o sea, los peritos que ya aceptaron el cargo y que fueron omisos en presentar el dictamen, pudieran recibir una multa que, esta es la cifra que tenemos actualmente en el Código de Comercio, que la multa pudiera ser de 3,977.74 pesos, que como lo menciona ahí puede variar, va a variar inclusive por la cuestión de la inflación y basándose en el índice nacional de precios al consumidor, año con año pues va a ir subiendo esta multa. Esta es la cifra que tenemos actualmente. Entonces es importante hacerle mención a nuestros peritos que ofrezcamos. Yo creo que ya cada quien sabe la cuestión de sus responsabilidades, pero si llegara a faltar este dictamen, pues pueden ser sancionados. Ahora, al igual que los jueces pueden ser recusados, ya las causas las conocemos la gran mayoría, si no pues las menciono. La recusación es cuando nosotros como partes en un juicio solicitamos que un juez no conozca, bueno, en este caso vamos a enfocar en peritos, que un perito no conozca de un asunto porque está impedido legalmente para hacerlo. ¿Y cuándo está impedido legalmente para hacerlo? Pues cuando tenga parentesco con las partes, cuando tenga interés en el juicio, cuando tengan amistad con alguna de las partes, que sea socio de alguna de las partes, ¿sí? En estos aspectos, si nosotros lo detectamos y podemos probarlo, podemos solicitar una recusación de peritos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos periciales, una por la parte actora y una por la parte demandada, y hay controversia en estos dos peritajes? Uno dice que sí y el otro dice que no. En estos casos, el juez tiene que designar un tercer perito, que es el tercero perito llamado en discordia, ¿sí? En el cual el juez tiene que ofrecerlo para que prácticamente rompa este empate del sí o no. Entonces, uno dice que sí, uno dice que no, entonces entra un tercer perito que dice
bueno, yo voy a dictaminar si en verdad es sí o si en verdad es no. Entonces, si en este caso los dos peritos coinciden, que no creo, la gran mayoría siempre dictaminan a favor de las partes, si los dos dictaminan que sí, pues no hay ningún problema, ya se tiene por desahogado la prueba pericial en un solo sentido, o si únicamente una de las partes ofrece un peritaje, pues ahí queda el asunto. Pero si las dos partes ofrecen su pericial y hay conflicto en cuanto a uno que dice que sí y otro que no, en este caso se llama a un tercer perito. Ahora, valor de la prueba pericial. Cuando se trata de peritajes relativos a avalúos, estos harán prueba plena, y los peritajes que den fe, inclusive a cotejos de letras, serán calificados por el juez según las circunstancias. O sea, el valor de la prueba pericial hace prueba plena si es relativo a un avalúo, y tratándose de otro tipo de pruebas periciales, pues son a libre albedrío del juez. Que obviamente la prueba pericial sí tiene mucho peso, porque estamos hablando que hay una persona especialista en una ciencia, arte o oficio determinado que le va a ayudar al juez a resolver de mejor manera. Entonces sí es muy importante la prueba pericial dentro de los juicios mercantiles. Recapitulando rápidamente para concluir. Prueba confesional: tiene que realizarse en términos claros y precisos los interrogatorios. Los interrogatorios pueden narrarse de forma libre, pero siempre y cuando sean relacionados con los hechos. Prueba testimonial: señalar nombre y domicilio de testigos, igual interrogatorios de forma libre, pero que sean testigos que sean idóneos para poder desarrollar esta prueba. La prueba pericial pues va enfocada a una dictaminación que hace un especialista en una ciencia, arte u oficio, para ayudar al juez a la resolución del conflicto. Y las instrumentales, que no son otra cosa más que los documentos públicos y privados, que hacen prueba plena. Entonces, en conclusión, las pruebas que tienen valor pleno en cuanto a la determinación del juez, pues son las documentales o las instrumentales públicas, la prueba confesional y la prueba pericial tratándose de avalúos. La prueba testimonial y la prueba pericial tratándose de otros aspectos son al libre albedrío del juez. Y tratándose de la prueba testimonial, recuerden que para que esta tenga mayor peso tienen que ser por lo menos 2 testigos. ¿Ok? Bueno, la actividad de esta sesión, compañeros, les menciono, tiene que ser relacionada a la prueba confesional, pericial o testimonial en cuanto al tipo de preguntas que nosotros formularíamos dentro de una audiencia oral para el desahogo de estas pruebas. Por ejemplo, si yo voy a ofrecer una prueba confesional, ¿qué tipo de interrogatorios puedo realizar? Que diga si usted firmó el título de crédito, que diga si usted tuvo algún tipo de negociación con fulanito de tal. O sea, aquí estamos hablando de las típicas preguntas confesionales de sí o no. Preguntas como, por ejemplo, diga usted dónde se encontraba el día 25 de mayo a las tales horas, no sé, a lo mejor para acreditar algún hecho de un contrato. Entonces, aquí ya se rompe este esquema de contestar sí o no, porque ya no va a contestar sí o no, ya te va a decir en un lugar y fecha donde él se encontraba, ¿sí?, que va relacionado con la prueba confesional. Pero lo importante, compañeros, para que nosotros nos admitan nuestras preguntas, nuestros interrogatorios, es, yo creo que el punto más importante, formularlo en términos claros y precisos, y evidentemente relacionado con los hechos que tengamos que probar. ¿Por qué nos van a desechar las preguntas que no sean sobre los hechos controvertidos? Porque simple y sencillamente no es necesario que el juez resuelva sobre algo que no está siendo controvertido dentro de la litis. Entonces es por la cuestión del principio de concentración procesal, ¿sí? No podemos atiborrar el procedimiento con preguntas que no tienen relevancia. Entonces hay que ser concisos con lo que tenemos que preguntar, ¿sale? Y esa es la actividad que sería para esta sesión. Cualquier duda en cuanto a cualquier actividad o en relación al cuestionario que se encuentra en plataforma, pues ya saben que quedo a sus órdenes. De mi parte es todo por esta sesión. Les pido por favor que estén en contacto conmigo en redes sociales si tuvieran algún inconveniente o alguna duda, y espero que tengan todos y todas un excelente día. Hasta luego.